vamos a seguir, que parece que vamos salvando un poco el atraso y no vamos acumulándolo, con Inmaculada Báez Montero y Ana María Fernández Soneira. Vienen de la Universidad de Vigo. Su ponencia es ¿por qué son necesarios los estudios filológicos de la lengua de signos? Una reflexión desde su universidad. Sí, poneros donde... Inmaculada es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, doctora en Filología Española por la Universidad de Santiago de Compostela, profesora titular del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Vigo, investigadora principal del Grupo de Investigación de la Lengua de Signos y signadas de la Universidad de Vigo. Y Ana Fernández es también profesora del Departamento de Lengua Española de esta universidad, docente en el Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada en un módulo específico de Lengua de Signos Española. También es miembro del Grupo Principal de Investigación de Lengua Española y Lenguas Signadas de esta universidad. Investigadora a tiempo completo en distintos proyectos asociados a este grupo de investigación y tiene publicaciones monográficas como La cantidad a manos llenas, la cuantificación en la lengua de signos española o Defínete lengua de signos española. Tenéis 15 minutos y, bueno, confío en que cumpláis con el objetivo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a los organizadores de la jornada y muchas gracias a todos los que estáis aquí. La verdad es que después de las comunicaciones que han venido durante toda la mañana y sobre todo de la última comunicación, no solo no estoy desanimada, sino que estoy muchísimo más animada a presentaros esta comunicación y mi compañera Ana os explicará los detalles. Quería explicar en primer lugar la historia de nuestro PowerPoint y de nuestra presentación. Este PowerPoint es el resultado de una adaptación al PowerPoint de un texto que publicamos hace ya 2 años, en el 2015, que fue resultado de unas jornadas que hicimos en nuestra universidad en el 2014, en el que explicamos exactamente cuál es, y con más detalle, por lo tanto estoy remitiendo a ese libro, al Buscando Respuestas en Lengua de Signos, cuál es nuestra idea sobre cómo deberían hacerse los estudios de grado en la Universidad Española. La Universidad Española, que es una universidad cambiante y particular, y no estamos pensando en una universidad privada, sino en una universidad pública con un montón de problemas, como ha comentado mi compañero anterior, que ellos han conseguido superar y nosotros no, pero es porque no es por una cuestión ni de intento ni de ganas, sino porque las circunstancias son diferentes y porque nosotros tenemos algunas premisas como básicas y fundamentales por las que no estamos dispuestos a pasar, porque ya venimos de una experiencia anterior, que es la de organizar cursos dentro del Centro de Lenguas de Lengua de Signos, como ha presentado la compañera de la mañana. También venimos de la experiencia de organizar un máster que llevamos desde el 2001 en diferentes versiones. Primero fue máster y posgrado, con acceso a doctorado. Ahora la situación nueva ha ido cambiando, pero siempre hemos conseguido mantenernos ahí, y en ese máster pues, hemos conseguido que no solamente tener alumnos sordos y alumnos sordociegos, sino que esos alumnos sordos o sordociegos, con diferentes resultados, evidentemente, compartiesen en la medida de lo posible sus estudios con alumnos oyentes. Y la verdad es que me siento muy animada porque ahora mismo estamos aquí. Bueno, Ana hizo su tesis sobre lengua de signos. El año pasado Raiko también defendió su tesis sobre lengua de signos. María Bao ha depositado su tesis sobre lengua de signos. Mónica ha defendido la comunicación esta mañana
y ha presentado su TFM sobre lengua de signos, y tenemos muchos más estudiantes oyentes que han hecho también trabajo sobre lengua de signos. Uno de los aspectos por el que damos respuesta a la primera pregunta que aparece ahí, ¿por qué son necesarios los estudios filológicos de lengua de signos? Una reflexión de la Universidad de Vigo, viene de esa reflexión de todo este montón de años trabajando en estos aspectos, pero también sirve para poner en evidencia y continuar con la comunicación que ha señalado, que ha planteado Mónica en su comunicación. Uno de sus problemas, aparte de que le hubiese gustado tener un contacto más directo con los profesores, tal y como lo ha planteado, ha sido el problema de la interpretación. Un máster son estudios de especialización, son estudios bastante elevados y son resultado de la finalización de unos estudios más generales de grado, que dan acceso, concretamente el nuestro, que era un máster de investigador y que además tuvo la condición de excelente por la valoración de excelencia del Ministerio, y que está pasando todas las dolorosas acreditaciones y supervisiones, requiere una especialización no solamente de los alumnos, sino también de todos los que trabajan. Entonces, si queremos que nuestros intérpretes sean de calidad, que nuestros alumnos sean de calidad, pues tienen que formarse con calidad. Creo que hemos intentado suplirlo en el máster en Vigo, hemos intentado suplirlo con, en algunas ocasiones, los intérpretes que Mónica ha tenido o que otros alumnos han tenido, eran intérpretes de formación profesional simplemente, pero en muchas otras ocasiones ha tenido alumnos del propio máster y ha tenido alumnos de la facultad, y eso hace que la diferencia sea considerable, o sea que partimos de la base de que hay mucha diferencia y esa diferencia se nota. De todas formas, a pesar de que hay formación, de que había formación, nosotros, tal y como se señala en la diapositiva siguiente, seguimos pensando que necesitamos estudios filológicos que respondan al reconocimiento de la lengua de signos como lengua natural y lengua de cultura, lejos del concepto, a nuestro modo de ver, trasnochado, de que para aprender lengua de signos es necesario irse a una facultad de psicología o a una facultad de logopedia. O para nosotros la lengua de signos es una lengua natural. No la analizamos desde el punto de vista de asociada a la discapacidad. Creemos que es una de las manifestaciones del lenguaje humano. El lenguaje humano puede transmitirse a través de las ondas sonoras, pero también a través de la kinésica y de la gestualidad, y entonces estamos ahí, no entramos en el ámbito de las terapias. Por eso queremos estudios lingüísticos y queremos que los avances en la lingüística de las lenguas de signos supongan también un avance en el conocimiento de la lingüística general. En ese sentido es en el que nosotros pretendemos hacer unos estudios de grado en lengua de signos, por eso los necesitamos. ¿Y cuál es nuestra propuesta de titulación? Nuestra propuesta de titulación, como os digo, viene de largo. Llevamos mucho tiempo, pero no renunciamos a las dos vertientes en los estudios sobre las lenguas de signos. Una vertiente filológica y otra centrada, no entrada, como pone ahí, le falta la C, estos son errores, centrada en la descripción de la enseñanza y la cultura de la comunidad sorda, es decir, orientada a las ciencias del lenguaje y a los estudios literarios y lingüísticos para sordos y oyentes. Perdón por los errores en la versión, que no debe ser la última. No solamente nos interesan estudios filológicos, sino también estudios de interpretación. Estudios de interpretación y de tractología que permitan servir de puente. Por eso nosotros no solamente estamos pensando en dar una alternativa a los hasta ahora estudios de interpretación
nosotros necesitamos estudios filológicos y estudios de traductología, porque necesitamos traductores e intérpretes, pero sobre todo necesitamos lingüistas expertos, sordos y oyentes, que puedan dar cabida y que puedan dar resultados de investigaciones fructíferas para la lingüística general, no solamente para la traducción y la interpretación. Por eso nos hace falta que haya personas sordas y oyentes preparadas en estudios filológicos. Pero volvemos, nos hacen falta personas preparadas, sordas y oyentes. Y hasta ahora lo que hemos visto es cómo formar a personas intérpretes. Incluso hemos visto en algunos casos cómo formar traductores de una lengua de signos a otra lengua de signos. Pero todavía no hemos visto formación de personas sordas que tengan conocimiento de la gramática de su lengua para que puedan enseñar su lengua a los oyentes. Y eso no vamos a renunciar. Por eso, en el reparto en la universidad, lo nuestro es un poco más difícil, porque a nosotros no nos puede apoyar el CERMI, a nosotros nos tienen que apoyar los lingüistas, a nosotros nos tiene que apoyar el rector, porque nuestra disciplina es lingüística y es absolutamente imprescindible para el desarrollo de las lenguas visogestuales, pero sobre todo para el desarrollo de la lingüística general y sobre todo de las lenguas orales. Gracias a eso, ahora estudiamos la gestualidad de las lenguas orales, hasta ahora ni siquiera. Y está orientada evidentemente al mercado laboral. Necesitamos maestros que enseñen a los niños sordos en su lengua. Necesitamos maestros preparados de primer nivel, porque no podemos esperar a que sean mayores y los padres hayan decidido mandarlos a la Gallaudet. Antes de ir a la Gallaudet se lo tenemos que dar aquí, porque además de aprender lenguas y además de aprender otros sistemas de comunicación, tienen que ser educados por sus padres, que para eso son sus padres, para educarlos y para poder tener una identidad. Nos hacen falta maestros, nos hacen falta profesores que sepan lengua de signos, que conozcan la lengua de signos, que conozcan las lenguas de signos, y también nos hacen falta intérpretes, claro, pero no es lo más importante. Nos parece más importante que empecemos a crear una buena base y a partir de ahí conseguiremos excelentes intérpretes. Los 5 minutos que quedan serán para explicar la titulación, perdón, porque me he pasado un poco, perdona. Es lo malo de ser la primera. Hemos dividido en 4 apartados: competencias de la titulación, capacidades de los egresados, más o menos las competencias y las capacidades ya os las he dicho. Saltamos, bueno, las competencias son de diferentes tipos y, como os digo, podéis leerlo detalladamente, pero me parece importante que Ana nos explique. Tengo que darte. Vale. Bueno, buenos días a todos. Volviendo un poco a esas competencias y esas capacidades, aunque no tengamos mucho tiempo, en esas diapositivas se refuerza lo que Concha ha dicho. En primer lugar, una de las competencias principales que nosotros nos planteamos es que los graduados sean especialistas en lengua de signos, volviendo otra vez a esa idea filológica de la que nosotros partimos. Y bueno, que además tengan competencias generales, transversales, toda esa terminología que usamos, ¿no? Pero volviendo otra vez a eso, ¿no? A que sean especialistas en lengua de signos. Y aquí me gustaría volver a una cita que dijo el moderador de la primera mesa cuando hizo su resumen de lo que había oído. Él decía que una de las cosas con las que se quedaba era con una frase que decía: la lengua de signos española debe enseñarse como cualquier otra lengua. Pues a eso vamos. Si la lengua de signos española tiene que enseñarse como otra lengua, también tiene que haber estudios que formen a los profesionales para que enseñen esa lengua como cualquier otra lengua. Con esa idea nosotros hemos creado, hemos diseñado un plan de estudios que veis ahí, no sé si lo veis muy bien, pero lo que a nosotros más nos interesaría destacar de este plan de estudios es que
El papel principal lo tiene la lengua de signos, que es el quesito que nosotros desde aquí vemos como algo entre morado y fucsia, no sé cómo lo veis vosotros, que es el que tiene el mayor porcentaje de docencia. La lengua de signos como lengua, ¿vale? Simplemente. Luego hay una distribución en la que los otros quesitos más grandes, los azules y el morado, tienen que ver con la enseñanza de la lengua española y con la enseñanza de técnicas de interpretación y ámbitos de interpretación, porque es otra de las partes, como ya hemos dicho antes, de nuestras dos vertientes. Y luego otros bloques a los que no renunciamos en esa idea que Concha planteaba. Primero, estudios lingüísticos, evidentemente, porque el estudio de la lengua no se entiende sin el estudio de la lingüística. Otra parte que tiene que ver con la cultura, y ahí entran diferentes aspectos de los que también se ha hablado esta mañana. Por ejemplo, Cristina hablaba de la literatura, que es un aspecto esencial en también el estudio de la lengua de signos, las manifestaciones artísticas, y tampoco renunciamos a otros bloques, algunos por cabezonería, como el Sistema de Signos Internacional, que es una cabezonería que tenemos allí en Galicia, y otros ámbitos como la enseñanza de lenguas, es decir, no solo enseñar la lengua, sino enseñar a enseñar la lengua, que también es un aspecto importante. En ese trabajo del que Concha os hablaba, todo esto está dividido por una propuesta por cursos y por materias en cada curso, pero no la hemos puesto aquí, primero porque la visibilidad no es muy buena y tampoco queríamos pararnos más, pero si a alguien le interesa puede contactar con nosotros para conseguirla. Lo que os decíamos, lo que sí hemos hecho es mostrar un poco la distribución por ciclos que, bueno, remite un poco a cómo se organizan los grados hoy en día, ¿no? En el primer ciclo, nosotros lo que tenemos pensado es asignaturas en las que el alumnado estudie las enseñanzas básicas, sobre todo centradas en la lengua y en la cultura y en tanto española como de la comunidad sorda española. Luego ahí, bueno, pues hay también estudio de más lenguas, evidentemente es evidente que hay que incluir el inglés en esos estudios y que, puesto que nosotros venimos de una comunidad bilingüe, defendemos también absolutamente que, por lo menos en las comunidades bilingües, se estudie también la lengua de la comunidad. Y luego en el segundo ciclo es lo que estaría organizado en dos itinerarios, el itinerario filológico de enseñanza de lenguas y el itinerario de técnicas y ámbitos de interpretación, y ahí los alumnos pues ya elegirían el itinerario que querrían. Y bueno, ¿cómo lo hemos hecho, no? Evidentemente el itinerario filológico para nosotros es un itinerario cómodo porque es del que venimos, ¿no? Y ahí nuestra planificación se nutre pues, del conocimiento que tenemos, de la enseñanza de las lenguas, tanto orales como de signos, y también de bueno, conocimientos lingüísticos y de comunicación. Y en la formación del itinerario de interpretación pues, se nutre más, evidentemente, de los estudios de traducción e interpretación, tanto de la lengua de signos española como de la lengua española, teniendo en cuenta ahí que, aunque ahí dice itinerario de interpretación, nosotros siempre hemos defendido la enseñanza no solo de la interpretación, sino también de la traducción. Es decir, no solo de pues lo que estamos viendo a las intérpretes hoy todo el día, ¿no? de la interpretación de una lengua a otra, sino de la traducción de textos escritos y de la traducción escrita de lenguas, de la traducción que podrían hacer los propios sordos de una lengua de signos a otra lengua de signos, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que, que nuestra idea principal es que sea un grado en el que haya alumnos sordos. Que eso creemos, también lo decía Mónica antes en su presentación, y se ha oído también en la presentación de los compañeros de la Red Juan Carlos, que el futuro tiene que pasar por ahí, porque las aulas sean de alumnos sordos y de alumnos oyentes. Necesitamos que los alumnos sordos lleguen a la universidad, necesitamos que se formen, necesitamos que investiguen, al igual que aplaudimos, por ejemplo, en el congreso anterior del CENELSE, que hubo muchísimas ponencias de intérpretes, y que es una noticia buenísima que los intérpretes del ciclo hayan pasado a la universidad, hayan hecho máster, se hayan doctorado y hayan empezado a haya empezado a haber tesis sobre interpretación, que ellos son los alumnos más preparados para hacerlo,
ejemplo, también necesitamos que haya sordos en la universidad, no solo que se gradúen, sino que investiguen también. Y de ahí, bueno, pues parte esta propuesta que pretende, como ya dijimos al principio, resaltar la importancia de los estudios filológicos, que son vitales, primero, para el reconocimiento de la lengua de signos española, que la mayoría de los que estamos aquí hemos estudiado como lengua de uso y de comunicación, pero no hemos estudiado como lengua propiamente. Como decía Gemma, en la comunicación necesitamos no solo enseñarles léxico, necesitamos enseñar gramática, necesitamos explicar gramática, explicar pragmática, explicar discurso. Y, bueno, eso es lo que se dice ahí, ¿no? Necesidad de profundizar en los estudios especializados. Y con eso acabamos. Gracias. Bueno.